Hola, buenas tardes a todos. Mi nombre es Irene Hernández Sánchez. Soy técnico docente de la Plaza Comunitaria DIF Rubén Jaramillo y estamos reunidos aquí para dar inicio con el Maratón de la Lectura. Estamos participando en el Maratón por la Lectura enviada por la Secretaría de Educación Pública, la denominada Lecturas de la Revolución. Estas lecturas alusivas a la conmemoración del día 20 de noviembre, Revolución Mexicana. Nuestra lectura del día de hoy es Emiliano Zapata, el jefe de la Revolución del Sur, y damos inicio con la compañera. Cerca de Cuautla, junto al río Ayala, hay un pueblito pequeño y muy bonito que se llama Anenecuilco. Este lugar tiene casas de adobe, chozas de palma y un pequeño zócalo donde pasean los habitantes del lugar. Desde los tiempos de la colonia, la producción de azúcar ha sido una de las actividades principales de la región. Sigue, compañera. A fines del siglo pasado, en Anenecuilco vivían solo 400 familias. Casi todos los habitantes eran campesinos pobres que trabajaban en las haciendas cercanas, donde se cultiva la caña de azúcar. Ellos sembraban, quemaban y cortaban la leña. Después los arrieros la llevaban con sus mulas al ingenio. Ahí se metía en los trapiches molino para extraer el jugo de la caña y se producía el azúcar. En esa época se construyó el ferrocarril y se modernizaron los ingenios con máquinas más rápidas que los trapiches con este avance tecnológico. En Anenecuilco vivía don Gabriel Zapata y su esposa, doña Cleofas Salazar. Ellos tuvieron 10 hijos. Al noveno le pusieron el nombre de Emiliano y nació el 8 de agosto de 1979, igual que sus hermanos y amigos. Emiliano estudió en la primaria en la escuela del pueblo. Lo que más le gustaba era la historia de México, pero no solo la que le enseñaba su maestro, sino la que aprendía de su tío y abuelo. Él le contaba de su antepasado. Habían luchado por la independencia en 1810 y habían ayudadole a José María Morelos. Consiguió comida para su tropa cuando estuvo peleando en Cuautla. Le hablaban de la invasión francesa y el imperio y de cómo él mismo había peleado para defender el gobierno del presidente Benito Juárez. Su tío abuelo también le enseñó a usar las armas, aunque le decía que solo había usarlas cuando fuera de cacería al monte o cuando tuviera que defender a su país. La vida en el campo exige que los niños desde muy chicos empiecen a ganarse el pan familiar de sus manos. Eufemio ayudaban a su padre, aprendieron los labores del campo, para la tierra, a sembrar, a criar ganado, pero sobre todo aprendieron de él a ser libres. Don Gabriel les decía a sus hijos: primero se mueren de hambre que trabajar de peones en la hacienda. Y es que muchos vecinos de Anenecuilco eran peones de las haciendas, ganaban poco y trabajaban mucho. La jornada empezaba a las 6 de la mañana y a las 12 comían y descansaban un rato antes de irlos. En Anenecuilco, como en otros muchos pueblos de nuestro país, los ancianos eran la autoridad máxima de los campesinos, por ser los más sabios y respetados. Ellos formaban el consejo regente de Anenecuilco y se reunían siempre que tenían que resolver algo importante para toda la comunidad. A principios de 1900, los campesinos tenían cada día más problemas, pues la pobreza y el maltrato hacia ellos habían aumentado al empezar el siglo. Muy pocos tenían trabajo, pero mal pagado. De nada servía ya protestar en los juzgados de la Ciudad de México, pues el gobierno no los apoyaba en nada. Los ancianos veían que los tiempos habían cambiado y que era necesario que los jóvenes tomaran ahora las decisiones, pues la prudencia de la vejez ya no servía con una situación tan difícil. Así, el Consejo de Ancianos de Anenecuilco llamó a todos los habitantes del pueblo y el 12 de octubre de 1909 se eligieron nuevos representantes. Francisco Franco fue escogido como secretario, Eduviges Sánchez y Rafael Merino como tesoreros y Emiliano Zapata como presidente del consejo. En ese tiempo Emiliano Zapata tenía 30 años de edad, era un hombre de estatura mediana y piel quemada por el sol. Vamos a hacer una reflexión rapidita en pocas palabras. La compañera, me gustaría que dijera su reflexión de lo que hemos leído hasta ahorita. Pues aquí nos enseña que Emiliano Zapata
Es un revolucionario que luchaba por la libertad del pueblo y la paz. Y estaba buscando también la igualdad de todos, ya que no quería que algunos fueran más ricos que otros, sino quería que todo fuera igual. Muy bien. Ahora sí, compañero. Desde hace tiempo, Emiliano Zapata, además de ser estimado por los vecinos, se ha dado a respetar porque, junto con los jóvenes del pueblo, había apoyado al ingeniero Patricio Leiva para ser gobernador del estado. Leiva les había demostrado su interés por los problemas campesinos, pero fue derrotado porque sus simpatizantes no pudieron votar libremente. Algunos de ellos los encarcelaron y otros fueron enviados a Quintana Roo a realizar trabajos forzados. La Revolución Maderista. En 1910, Francisco I. Madero inició la lucha armada contra el presidente Porfirio Díaz, quien llevaba ya 30 años gobernando el país. La noticia del inicio de la revolución llegó a todo el estado de Morelos. Los campesinos apoyaban a Madero porque él les había prometido devolverles sus tierras cuando publicó el plan de San Luis. Además, la gente pobre sabía muy bien que para conseguir lo que ellos querían era necesario primero derrotar al tirano. Emiliano Zapata era uno de los principales jefes maderistas en el estado de Morelos. Los que se decidieron a entrar a la revolución fueron en busca para luchar a su lado, pero los caminos se iban juntando. Los que venían de las tierras frías, los que estaban cerca de los volcanes, otros venían de la tierra caliente de Morelos. Al llegar al cerro del Aguacate, se encontraron con un hombre recostado sobre un serape. Calversos les digo: ¿dónde van, muchachos? Venimos a ver a un señor llamado Zapata, que está reuniendo gente, comentó uno de ellos. Ah, qué muchachos, ¿y para qué lo quieren?, preguntó Zapata. Queremos saber si consciente en que vayamos con él. Queremos luchar, respondió. A lo que Zapata contestó: se trata de pelear contra el gobierno de Porfirio Díaz, para que nos devuelvan el agua y las tierras que nos quitaron hace mucho. Pero no es cosa de un día. ¿Creen que aguantarán la bola? Pero si aguantan, aquí tienen a Emiliano Zapata para servirles, el jefe revolucionario del sur. Cuando entraron los campesinos a la lucha iniciada por Madero, no tenían más armas que el rifle y la escopeta que usaban para cazar liebres o guilotas. Otros tomaron el machete con el que cortaban la caña de azúcar. Estas fueron sus primeras armas. Cada quien iba a la revolución con lo que tenía. Cuenta un campesino de aquel movimiento: yo me fui con una pistolita de cilindro y un machete. Esa fue mi arma. Otros con escopeta con rifles del 12. Y los demás con puñales. Y muchos nomás con el corazón. Meses después de haberse levantado en armas, los campesinos de Morelos eligieron al jefe más sobresaliente para que eligiera el movimiento revolucionario del sur. Una vez más, Emiliano Zapata fue el elegido. Ahora sería el dirigente, no solo del pueblo, sino de todo el ejército de campesinos que lo seguían porque sabía mandar y dirigir una batalla, y también porque le tenía admiración y respeto. Hombres decían que ahora el estado de Morelos estaba peor que durante el porfiriato, pues se les había impuesto como gobernador a Ambrosio Figueroa, enemigo de Zapata y de los suyos. Francisco I. Madero les había propuesto a Zapata y a su gente que les dejaran las armas y que esperaran a que las tierras se les fueran entregadas legalmente. Zapata, a nombre de los campesinos, no aceptó porque dijo: querían tratarlos como bandoleros o bárbaros y no como revolucionarios. Esa fue la razón por la que Zapata con algunos de sus hombres se fueron al pueblo de Ayoxutla en las montañas de Puebla para escribir su programa político, en el cual informaba a toda la nación que él y los revolucionarios a su mando seguirán luchando porque
les habían cumplido la promesa de devolverles sus tierras. En noviembre de 1911, Emiliano Zapata y el maestro Otilio Montaño terminaron el programa al que llamaron Plan de Ayala. Ellos querían tener... A ver, chicos, una pregunta. ¿Por qué luchaban los revolucionarios de esa época? ¿Cuál era su fin? ¿Qué querían? ¿Qué buscaban? La libertad del pueblo. La libertad del pueblo. ¿Qué más? El respeto. El respeto. ¿Qué más? La igualdad. La igualdad. Querían que les devolvieran sus tierras. ¿Para qué? Para seguirlas trabajando. Para cultivarlas. ¿Sí? Ok, continuamos con la lectura. De ahí bajaban hacia Cuernavaca o se desplazaban hasta el Ajusco, pero meses después aceptaron el Plan de Ayala, con lo cual el zapatismo continuó extendiéndose más allá de los límites del estado de Morelos y aumentó el número de combatientes. A pesar de que el ejército federal incendiaba los pueblos y las milpas, la población civil, conocida como los pacíficos, apoyaban a los zapatistas, dándoles alimentos para ellos y forraje para sus caballos. También servían como correo o como espías. Los ayudaban porque veían en Zapata el caudillo que les haría justicia. Por eso se decía que en Morelos hasta los perros eran zapatistas. Victoriano Huerta traicionó a Madero, lo mandó a apresar y pocos días después lo asesinó para quedarse como presidente de la República. Enseguida, con el respaldo de los ensenados de Morelos, Huerta reinició la campaña del terror en los pueblos. Muchos campesinos pacíficos tuvieron que refugiarse en los cerros, en los campamentos. Los zapatistas tenían por costumbre reunirse por las noches a platicar. De tiro rápido y 12 ametralladoras y varios cañones de montaña, además del armamento y del dinero, consiguieron lo más importante, la derrota de uno de los generales más temidos por la población, el general Cartón, quien junto con 43 oficiales fue sometido a un juicio militar por órdenes del general Zapata. Cartón y sus hombres fueron declarados culpables de la destrucción de pueblos y hogares de campesinos y fueron fusilados, no así los soldados federales. A estos se les desarmó y muchos se unieron a los zapatistas. En diferentes regiones del país, los zapatistas y los constitucionalistas lograron vencer a Victoriano Huerta. Venustiano Carranza quedó como primer jefe del ejército constitucionalista, encargado provisionalmente del gobierno. De inmediato quiso llegar a un acuerdo con Zapata para que hubiera paz. Sin embargo, como Venustiano Carranza no aceptaba el plan de Ayala, Zapata decidió seguir luchando. Al fin los zapatistas volvieron a su territorio y por primera vez en la historia de la lucha campesina, Zapata, su ejército y los pueblos lograron establecer su propio gobierno. A mediados de 1916, Carranza le encargó al general Pablo González que iniciara una campaña militar para acabar con Zapata. Los zapatistas tuvieron que replegarse y regresar otra vez a los cerros. En 1917, Venustiano Carranza fue electo presidente constitucional. Para el gobierno de Carranza, Zapata era solo un rebelde que encabezaba a forajidos que se oponían a la unidad nacional. Zapata muere a causa de una traición. El gobierno logró aumentar su ejército, el cual contaba ya con armamento moderno. Poco a poco los zapatistas perdieron terreno hasta tener que volver a sus antiguos parajes. Fue así
así que a principios de 1919, el gobierno convenció al coronel Jesús Guajardo, quien militaba en el Ejército Federal, para que aparentara que se quería unir a las fuerzas de Zapata. Guajardo le escribió a Zapata para decirle que quería luchar junto a él y que además podía proporcionarle una gran cantidad de armas y de cartuchos. En un principio Zapata no estaba convencido de la sinceridad de Guajardo. Sin embargo, ante la posibilidad de obtener refuerzos y armas, finalmente aceptó. Después de varias pláticas, Guajardo invitó al general Zapata a comer en la hacienda de Chinameca. El general se presentó acompañado por una escolta de solo 10 hombres. A las 2 de la tarde del 10 de abril de 1919, Zapata llegó a la entrada de la hacienda, montado en un caballo alazán que días antes le había regalado el mismo Guajardo. En el patio de la hacienda, la guardia estaba preparada, supuestamente para hacerle los honores. El clarín tocó 3 veces a llamada de honor. Era la señal. Los soldados descargaron a quemarropa 2 veces sus fusiles y nuestro inolvidable general Zapata cayó para no levantarse más. Así contó la muerte de Emiliano Zapata, uno de sus asistentes que logró sobrevivir a la traición. ¿Sí, chicos? Bueno, pues nosotros damos por terminada nuestra lectura, dándole gracias al gobierno federal por darnos esta oportunidad de tener estos espacios de lectura, ya que cada uno de nosotros aprendemos más leyendo, comprendiendo y adaptando todo lo que nos da esta hermosa lectura. Gracias. Un aplauso para nosotros.